Muy buenos días para todos y para todas. Nos alegra muchísimo que nos estén acompañando en la mañana de hoy en este importante evento, que es un gran foro para conversar, para construir, para reflexionar y para soñar utopía. Como ustedes saben muy bien, estamos celebrando los 10 años de creación de este estupendo y magnífico proyecto que ha causado un impacto muy positivo en el país. Hoy tenemos una tarea muy importante y es la de volver sobre nuestros pasos y reconocer este significativo aporte a Colombia. Por esa razón nos hemos convocado durante estos días a reflexionar, a construir ideas, a revisar nuestra historia y sobre todo a reconocer todo lo que aún tenemos por hacer, todo aquello que podemos construir en comunidad para que Utopía se quede en el corazón de los colombianos. Este ciclo de conferencias y webinars que vamos a vivir durante estos días representa justamente el ejercicio juicioso, académico y profundo acerca de lo que significa la ruralidad en el país, los compromisos acerca también de la educación rural, aquello que está vinculado a los retos y a los desafíos de todas aquellas personas que han decidido dar un paso adelante y comprometerse con nuestro país, especialmente en los sectores rurales. Hoy tenemos el gusto de encontrarnos con el doctor Omar Franco, quien nos va a regalar también parte de su sabiduría y de su experiencia. Este ejercicio de reflexión colectiva nos ayuda a nosotros a reconocer que tenemos interlocutores como el doctor Omar y otras personas que nos van a acompañar a lo largo de esta programación. Con ellos vamos a conversar, con ellos vamos a intercambiar ideas y vamos a seguir reconociendo ese compromiso que tenemos entre manos. Seguir llevando utopía a los lugares más recónditos del país. Aquella Colombia profunda que sigue esperando de la Salle algo más que un lema. Espera transformación social, espera avance y construcción. Por esta razón, queremos invitarles a que permanezcan con nosotros, a que se queden, a que conversen y aporten también desde sus ideas. Este es un proyecto comunitario, es un proyecto que ha contado con la colaboración y apoyo de muchas personas y muchas organizaciones. Por eso, qué interesante tener un foro donde podemos escuchar nuestras voces, pero sobre todo donde podemos afirmar la idea central de nuestro compromiso con Colombia. Quiero invitarles para que sigamos adelante viviendo con intensidad cada momento que estamos nosotros desarrollando al interior de este proyecto Utopía. Estamos reinventando y recreando una utopía que quede en el corazón de todos los colombianos, una utopía que sea capaz de llegar a aquellos lugares donde seguramente la violencia ha causado impactos nefastos, una utopía para llevar adelante la esperanza. Por esa razón estamos aquí hoy, un foro que nos ayuda a entender, con este primer momento que nos regala el doctor Omar Franco, conocer es adaptarse al cambio. Allí tenemos un reto gigantesco. Muchas gracias, doctor Omar, por estar acá. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Un saludo muy especial de parte del hermano Nicky Alexander Murcia, a quien ustedes tendrán ocasión de escuchar en otro de los eventos que están programados durante estas semanas de reflexión y de construcción colectiva. Atravesando estos temas de educación rural, acercándonos a la educación superior en estos contextos rurales, reconociendo el rol importantísimo y transformador que ejercen los agentes en diferentes lugares del país, tratando de llevar siempre la idea de que la ruralidad debe ser el espacio privilegiado del desarrollo del país. Ahí es donde vamos a encontrarnos, ahí es donde vamos a conversar, ahí es donde vamos a afirmar lo que somos. Utopienses capaces de transformar a Colombia. Muchas gracias. Le doy la palabra en estos momentos a Cristian Fernández, director del programa de Ingeniería Agronómica, quien nos va a hacer la presentación formal del doctor Omar Franco, a quien le agradecemos su tiempo, su espacio, su conocimiento y su sabiduría. Muchas gracias, hermano. Buenos días para todos.
Entonces, el doctor Omar Franco es profesional con experiencia de más de 20 años en planificación, gestión e implementación de políticas públicas en ambiente y desarrollo sostenible, experiencia en la planeación y ejecución de proyectos nacionales e internacionales, así como experiencia en la coordinación y gestión de acciones de recuperación ambiental, gestión comunitaria y docencia universitaria. Fue asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, exdirector general del IDEAM, exdirector de Gestión Integral de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente, viceministro de Ambiente, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, subdirector de Hidrología del IDEAM, director de Agua y Medio Ambiente de la Gobernación de Boyacá, entre otros. Actualmente es asesor de la Secretaría de Ambiente de Bogotá y profesor de la Universidad Externada de Colombia, Universidad Santo Tomás y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este importante evento. Le cedemos entonces la palabra y gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos, un placer saludarlos, el hermano rector, a todos que han estado muy pendientes de este foro, por supuesto a Cristian también. Quiero expresarles desde lo más profundo de mi corazón que me siento muy, pero muy feliz y muy orgulloso de poder contribuir en una causa tan bonita y tan noble y por demás tan importante para el país. Entonces, de antemano, lo único que quiero decirles a ustedes es que cuenten con lo que yo pueda aportar, con lo que yo pueda ayudar hoy y siempre. Me parece que esa es la oportunidad más linda que se me ha presentado en la vida y por lo menos en lo que a mí respecta, estaré dispuesto a contribuir en lo que se necesite para seguir construyendo esa utopía que el país necesita y seguir fortaleciendo ese sueño de tantos jóvenes que realmente este país necesita, que sigan soñando, que sigan creciendo, que sigan avanzando y que, por supuesto, sigamos siendo agentes de transformación social y, por supuesto, agentes de paz. Entonces, lo único que tengo que decirles a todos ustedes y a la Universidad de La Salle, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por darme este lujo de poder de alguna manera intervenir en estos eventos y muy reconocido, de verdad, les agradezco profundamente. Ahora bien, con relación al tema, pues darles de verdad un mensaje de un análisis, de una presentación que he venido construyendo durante muchos años de poder trabajar en el sector ambiental y por supuesto en mi tránsito por el IDEAM logré recabar muchísima información que me permite de alguna manera hacer este balance rápido de qué es lo que está pasando en Colombia actualmente en nuestros recursos naturales y cómo de alguna manera el país ha venido creciendo, en mi criterio, a espaldas de su verdadera oferta ambiental y eso realmente coloca al país en una situación bastante compleja de sostenibilidad a largo plazo. Por eso he denominado la conferencia Conocer es adaptarse, porque mucho de lo que hacemos en el día a día, el país al parecer no lo reconoce, no lo maneja, no lo ha podido entender. Y aquellos que toman las decisiones en términos estructurales de política pública muchas veces también carecen de esa información para poder tener un sentido lógico, conceptual, que le permita orientar con criterio políticas públicas y por supuesto más que eso, aterrizar esos instrumentos en el territorio de manera debida, es decir, conocer al país, avanzar en la profundización de conceptos, no solamente técnicos, teóricos, sino práctica, y que de alguna manera, prácticos, y que de alguna manera la gente pueda tener esos insumos en el territorio. Yo creo que nos hace falta una visión integral, una visión que permita recoger todas las variables y no solamente profundizar en aquello que queremos, sino esa profundización del conocimiento, sino acompañada de una visión mucho más integral, mucho más precisa, en donde todas las variables se puedan usar y entre todas las variables del conocimiento la podamos conectar, pues va a ser muchísimo mejor. Esa presentación, pues voy a tratar de hacerla lo más rápido posible para que pues, al final podamos tener, en mi criterio, algunas intervenciones, si no lo podríamos postergar para el día 25, donde esperamos hacer, obviamente, participar en el evento que se tiene en
en este ciclo de conferencias. El primer capítulo de esta gran presentación básicamente está asociado, yo la verdad, como le he dicho a mis estudiantes en la gran mayoría, no he decidido no cambiar las láminas de manera deliberada porque este es un material público, es un material que todos podemos usar, pero también reconoce el valor y el rol tan importante que las instituciones en este país han tenido. Y básicamente instituciones como el IDAM, que me albergó 5 años y medio como director general y 3 de subdirector de hidrología, luego para mí han sido 8 años maravillosos de una institución que quiero y respeto y valoro muchísimo y la que le hace falta inclusive muchísimo mayor reconocimiento en términos estructurales de toma de decisiones de presupuesto para poder avanzar mucho más en el conocimiento del país. Entonces, vamos a hablar en principio de qué significa el agua en Colombia y cómo de alguna manera a través del Estudio Nacional del Agua, que es un documento técnico que se hace cada 4 años, de los cuales he podido tener la suerte de poder ser coautor y dirigir los últimos 3 estudios nacionales del agua desde el año 2010 a la fecha, pues por supuesto es un libro que trae consigo todo el balance del agua en Colombia, en cuál es su estado, de qué manera se distribuye, cuál es su condición, bajo cuáles son sus presiones, cuál es de alguna manera el tema de sedimentos, cómo se está comportando, cómo viene ese argumento del estudio en función de alimentar esas políticas públicas y por supuesto las condiciones de cambio que esto ha venido trayendo con tiempo al país y por supuesto todo esto en un ciclo muy claro en función de la cuenca hidrográfica, que es aquella porción de tierra que todos conocemos que es obviamente la que distribuye todo el recurso hídrico y todo esto viene claramente en función del concepto cuenca. Es la porción de tierra que nos permite realmente saber en dónde estamos, no solamente en un punto determinado, sino cómo dependemos del comportamiento de este territorio y cómo de alguna manera nos vemos beneficiados o no, o afectados o no, o las intervenciones que hemos venido haciendo durante el territorio nos vemos realmente afectados. Muchas veces ni siquiera valoramos qué pasa aguas arriba, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que dependemos estructuralmente de cómo conservamos en la parte alta o cómo ese deterioro viene afectando las condiciones de la oferta hídrica natural versus la demanda. Entonces, en términos de agua superficial, Colombia es un país que potencialmente puede advertirse que es un país que tiene agua. Por supuesto que sí, yo no voy a advertir que no. El problema de nuestro recurso natural, ya que estamos formando ingenieros agrónomos en todo el país, porque Utopía recoge personas de todas las zonas de conflicto, de todas las áreas del país, desde el Catatumbo, Arauca, Casanare, Bichada, Guaviare, Putumayo, todos estos territorios, por supuesto, son territorios que tienen unas consideraciones importantes de recursos y tal vez podría no ser ese elemento determinante para ellos, pero en muchas regiones del país en donde ellos potencialmente van a poder servir y van a poder construir una carrera profesional, se van a encontrar con una lectura bastante más compleja de lo que la gente supone. En la balanza general, Colombia es un país que por supuesto puede decir que tiene recursos hídricos de forma importante, pero su distribución definitivamente no es la misma, como nos enseñaron a todos hace muchos años, que somos un país rico en agua, que somos un país el tercero en el mundo, que el segundo, que el primero, pero cuando uno ya ve en términos de escorrentía todo lo que ha venido sucediendo en el país o todo lo que nosotros tenemos de manera natural, tenemos por supuesto territorios como el Pacífico con una muy buena condición de recurso hídrico, de la Amazonía y la Orinoquía, por supuesto en algunos territorios muy marcados, pero pues obviamente en la región andina y en la región Caribe, que espero no pierdan de vista esta presentación, básicamente territorios como esto, pues la oferta hídrica natural no es lo suficientemente grande como para advertir que podamos señalar por región y en esa región puntual del país que somos un país rico en agua. Luego esa visión con la que hemos construido nuestro modelo de desarrollo sin reconocer estructuralmente esta limitante que ya empieza a ser limitante en muchos territorios de Colombia para adelantar agricultura, ganadería o cualquier otro tipo de actividad es el recurso hídrico. ¿Todo por qué? Porque no nos hemos dado la tarea de conocer estructuralmente qué es lo que pasa con el ciclo del agua en Colombia y mucho menos entender los territorios de manera particular. Entonces, cuando uno ve una condición, por ejemplo, de un año seco, fíjese que gran parte del territorio colombiano pasa a ser a ser un país con una condición bastante preocupante en términos de oferta hídrica. Y recordemos que no es solamente para la agricultura, sino para la energía. Gran parte de la tabla energética colombiana se produce, obviamente, está con fundamento en la hidroenergía.
Y si vemos esta condición, pues nos sorprendemos y por eso un fenómeno del Niño, de variabilidad climática, nos cuesta tanto trabajo superarlo, porque nuestras quebradas, nuestros ríos secundarios, por ponerlo en esos términos, pues obviamente pasan todos los problemas del mundo. La demanda de la presión sobre esas microcuencas es tan alta que inclusive la oferta natural no logra soportarse y se pierde en una condición importante, caudal ambiental o caudal ecológico. Entonces, en estas consideraciones, el contraste pasa a ser diferente cuando tenemos una niña o unas condiciones de año húmedo bastante fuertes. El país, pues, tiene unas consideraciones bastante significativas de recursos y por ahí probablemente podemos pensar que no tenemos ninguna dificultad. Pero entonces, cuando uno ya lo ve en términos agregados, pues fíjese que solamente la región Caribe y la región del Magdalena Cauca tan solo representan algo más del 22% del agua superficial de Colombia. Y cuando uno lo pone en términos de PIB, o lo pone en términos de población, pues obviamente allí hoy está ubicada el 60-70% de la población colombiana y todo su aparato productivo está concentrado en estas dos áreas, en donde tan solo concentramos el 22% del agua superficial del país. Obviamente, cuando uno ya entiende el Orinoco de otra manera, pues encuentra que hay una oferta importante de recursos, pero esa oferta importante de recursos también es proveniente de este sector. Cuando ustedes ven obviamente en este mapa, pues toda esta oferta natural hidrológica previene básicamente esta cordillera y esta cordillera pues da toda la posibilidad de que la Orinoquía tenga su mayor condición de posibilidades de recurso, pero por supuesto la Amazonía también, pero eso es una condición particular de ese territorio en donde tenemos obviamente una capacidad de generación de recursos bastante significativa, en donde tenemos un importante recurso hídrico, pero que también está corriendo un nivel de riesgo bastante alto. Y por supuesto el nivel del Pacífico. En esas consideraciones es donde yo quiero que ojalá nunca olvidemos estos territorios, entendamos cómo se distribuye el recurso hídrico en Colombia y de qué manera podemos entonces empezar ya a visorar un camino hacia dónde poder de alguna manera dirigir nuestras actividades y cómo empezar a planear con fundamento en el agua, con fundamento en nuestros recursos, hacia dónde caminar estructuralmente en un país que tiene un déficit importante de infraestructura hídrica para agricultura de forma significativa, si así lo quieren ver. Un recurso que de alguna manera representa una oportunidad altamente significativa para el país, que es el tema del agua subterránea. Es un país que tiene una oferta natural bastante significativa, es un país rico en agua subterránea si se quiere, inclusive el Estudio Nacional del Agua 2010 aproximadamente nos señalaba que teníamos en una oferta potencial de casi 5.848 kilómetros cúbicos de agua subterránea. Ojo bien, cuando uno empieza ya a incorporar el concepto de gestión integral del recurso hídrico, empieza entonces a estudiar y a revisar cómo yo hago un balance entre lo que uso con el agua superficial y cuándo puedo usar el agua subterránea, o esa alternancia me empieza a dar ya una posibilidad o una oportunidad para lo que estoy hablando, en términos de productividad, en términos de uso, en términos de aprovechamiento del recurso, debido a las mismas condiciones naturales del comportamiento de nuestro ciclo hidrológico en el territorio. Y fíjese que hay un dato bastante sorprendente. El agua subterránea en Colombia, si bien es importante, hay documentos técnicos de la agencia del Servicio Geológico Colombiano, inclusive el mismo IDEAN y otros actores, en donde tan solo señalan que se conoce más o menos entre el 20 al 25% del agua subterránea en Colombia. Es decir, que ese gran recurso que nosotros tenemos no lo conocemos. No sabemos ni en qué estado está, ni cómo está, ni en qué cantidad. Y paradójicamente hablando, gran parte de ese recurso se conoce gracias a los estudios que la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha podido aportar, producto de toda la investigación y todos los procesos que adelantan en su actividad productiva. Entonces, fíjese que es paradójico que el recurso hídrico subterráneo en Colombia, particularmente en estos territorios, si bien es altamente significativo, todavía no lo conocemos y no sabemos de qué dimensiones estamos hablando, ni cómo lo podríamos realmente aprovechar para manejarlo no solamente en esta zona, sino para manejarlo en gran parte del territorio colombiano, porque recordemos esta premisa que yo utilizo de alguna manera en las universidades donde trabajo, que es tratar de hacerle ver a los estudiantes que esa frase que alguna vez discutía yo con un exministro de Agricultura, decía que si era lo mismo agua y agricultura o agricultura y agua. Y ahí duramos un buen rato discutiendo el tema y él me decía que a él le importaba eran hectáreas de tierra y que el proyecto de generar 1 millón más de hectáreas de tierras sembradas era su propósito. Y yo le advertía
que ese no debería ser el propósito en sí mismo, a pesar de que fuera una meta importante, sino que lo que debería garantizarse que ese 1.000.000 de hectáreas de cultivos adicionales se le pudiera incorporar el agua suficiente para generar no solamente la posibilidad de sostenibilidad de la misma productividad o del mismo producto, sino que pudiéramos realmente escalar en otros productos y pudiéramos avanzar estructuralmente en el manejo de tener un país potencialmente productivo en todos los ciclos y en todos los momentos y pudiera de alguna manera aumentar nuestra capacidad de exportación. Pero obviamente la política pública era generar 1.000.000 más de hectáreas. ¿De qué? ¿Cómo? Pues no sé, era 1.000.000 de hectáreas y ahí se centra un poco la discusión. Agricultura sin agua, pues yo realmente como ingeniero agrónomo lo pongo en duda. Pero si podemos trabajar agua y agricultura, pues podemos realmente empezar a construir un país de una manera diferente. Entonces, este documento, el Estudio Nacional del Agua, trae un capítulo muy importante, que es cómo se hace un análisis estructural de no solamente de la oferta natural, sino la demanda, o sea, los que somos los usuarios del recurso. Y hacer esa comparación nos permite entonces imaginarnos que en Colombia no solamente usamos más o menos entre 37.800, 37.300 a 37.400 millones de metros cúbicos al año, y que el sector productivo, particularmente el de agricultura y ganadería, pues representan un gran porcentaje de esos usuarios del recurso. Ahora, cuando uno coloca esa cantidad de agua demandada versus la productividad, versus la exportación, versus el comercio, y le coloca eso plata, empiezan a encontrar que ahí hay unas cifras que se pueden realmente analizar de manera clara, cuando pudiéramos solamente pensar si tuviéramos más disponibilidad de agua y tuviéramos un ciclo o por lo menos una posibilidad de recurso hídrico mucho más en el territorio, mucho más clara, mucho más definida, podríamos tener una posibilidad de tener una capacidad de producción y exportación de productos enorme en Colombia. Lamentablemente ustedes como agrónomos y como saben perfectamente que uno de los grandes limitantes que tiene la actividad nuestra es el recurso hídrico en territorios como el territorio, la cuenca del Magdalena-Cauca, que es bastante compleja, bastante difícil y que nuestra capacidad productiva empieza a tener una limitante por las condiciones climatológicas y por las condiciones, por supuesto, del recurso hídrico en el país. Fíjese, el sector de energía tiene una gran demanda de recurso hídrico, pero cuando empieza uno a darse cuenta del sector agrícola, el sector pecuario, el sector piscícola, perfectamente sumamos aproximadamente 22.000 millones de metros cúbicos al año consumimos. Esto puede llegar a ser para algunos mucho, pero podría llegar a ser más si tuviéramos la posibilidad de conocer efectivamente nuestra oferta, conocer el agua subterránea, saber dónde vamos en términos de infraestructura de riego, por ejemplo, si se quiere optimizar el riego, optimizar el uso de la lámina de agua. Todo este tema se podría hacer si pudiéramos imaginarnos un país en unas condiciones mucho más juiciosas, que año tras año podamos, así como se hacen carreteras y así como se echa pavimento, así y pudiéramos hablar de las autopistas 4G y las autopistas 5G y las 2G y las 3G, pudiéramos empezar a hablar de las autopistas del agua 1G, 3G, 4G y las autopistas del agua que yo llamo son el agua que se debe pensar en administrar para adelantar productividad en Colombia. Pero desafortunadamente la vulnerabilidad que tenemos es enorme. Y fíjese que de ahí para allá todo el sector productivo, muy a pesar de que lo que la gente se imagina el sector productivo, como la minería, hidrocarburos en este caso, son los que poco menos agua consumen, pero no por eso me convierto en un defensor de esa actividad, ni mucho menos, sino que en el imaginario colectivo, aquellos a los que hay que de alguna manera señalar son los que están produciendo de alguna forma su actividad usando el recurso hídrico de forma adecuada, ya será la autoridad ambiental la que determine si es adecuado o no, pero esto es otro escenario, pero definitivamente sí tenemos que empezar a equilibrar un poco la balanza en la opinión, no en el yo creo, ni en el yo pienso, ni en el yo me dijeron, ni en mucho menos, sino en profundizar con criterio técnico claramente cuál es la distribución del agua, quién demanda, cómo lo demandan y de qué manera la usan, que es distinto el debate con el que yo quiero plantear. Y fíjese que paradójicamente hablando, el sector de agricultura, gran parte de todas las cuencas ha venido creciendo y mire en el Pacífico cómo el sector de agricultura ha venido aumentando en los últimos años. En la Amazonía ya se ve una demanda, por supuesto, para agricultura que es un poco producto del cambio del uso del suelo. En la Orinoquía, de la misma manera, se ha venido registrando un aumento de la demanda del recurso hídrico para agricultura y allá también tenemos dificultades y ustedes lo saben perfectamente que están ubicados en el territorio.
En el país, por supuesto, todo este estudio nacional del agua está a nivel de subzona hidrográfica. Es una área más pequeña, pero sin lugar a dudas un área que nos permite visualizar un territorio de manera integral. Y fíjese que este estudio nacional del agua nos muestra por subzona hidrográfica cuáles son los de mayor preocupación y los que de alguna manera nos deben preocupar en términos de calidad, en términos de oferta, en términos de demanda, que más adelante intentaré señalarles. Hay otro elemento rápidamente, la calidad del agua en el país es un instrumento donde medimos, por supuesto, el índice de calidad del agua en Colombia y por medio del cual uno intenta hacer un análisis de cómo a nivel del territorio, cada vez que va bajando los ríos, en estos son los territorios, las condiciones de calidad empiezan a deprimirse de forma significativa. Y, por ejemplo, el río Magdalena para el año 2016 mostraba una condición bastante mala a la altura de Barranquilla, por ejemplo, prácticamente agua no potable en muchos lugares del país. Y gran parte de lo que ha sucedido históricamente en términos de la calidad del agua en Colombia es que hay lugares como por ejemplo en la cuenca del río Bogotá, que no se puede consumir en algunas zonas del río Bogotá, en la cuenca media del río Bogotá, es decir, la sabana de Bogotá, hay sectores en donde no se puede usar el agua, a pesar de tenerla, no se puede usar el agua por condiciones de calidad. Entonces, para riego, particularmente para hortalizas. Esa lámina de agua, pues la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca tiene restringido ese riego porque las condiciones de contaminación que lleva esa agua allí prácticamente harían inviable cualquier tipo de actividad, a pesar de que en el sector de hortalizas se utiliza en algunas regiones de la sabana riego de forma irregular para mantener este tipo de productividad. Entonces, fíjese que ya en términos de calidad, el agua empieza a tener unos limitantes enormes. Voy a avanzar a ver si logramos ver el ciclo completo. Cada componente de esto tiene una profundización específica. Por supuesto, las condiciones de los ríos del país, pues cada uno tiene, por ejemplo, fíjese, el río Guatiquí aquí, pues muestra un aporte importante, significativo de DBO y de cubo, que puede tener una restricción aguas abajo. Hay unos estudios, por supuesto, asociados al manejo de metales pesados y particularmente algo que me llama mucho la atención es que a pesar de estar restringido el mercurio en Colombia, en muchas regiones, por supuesto, todavía sigue siendo una condición bastante preocupante, como en los territorios de esta Colombia profunda, como señalan ustedes, que no solamente es esta, sino también hay territorios aquí muy pobres, muy complejos, muy limitados en términos de condiciones de vida, pues han venido utilizando la minería de oro de manera irregular para pues sostener su actividad y por supuesto todavía en algunos territorios en este año se vertieron aproximadamente 183 toneladas de mercurio al suelo. Y por supuesto da lugar que por ejemplo en las haciendas de Ayapel, las haciendas de San Marcos, en estos territorios hay alguna trazabilidad de ese metal e inclusive hay estudios hechos por universidades como la Universidad de Antioquia de Medellín. Muchos de esos estudios señalan claramente que ya hay afectaciones inclusive sobre el ser humano y particularmente sobre niños con afectaciones con labio leporino y demás. Obviamente todo este proceso en todo lo que es el Nariño, Cauca, pues la concentración es muchísimo mayor y pues viene aumentando progresivamente. Hay un tema que quiero que de alguna manera entendamos, que poco a poco va dando lugar a que ustedes, aguas abajo, por ejemplo, de la zona andina, se empiezan ya a mostrar condiciones bastante preocupantes de sedimentación, es decir, es aquella porción de cantidad de tierra que nosotros venimos viendo poco a poco, que por los ríos del país empiezan a avanzar, producto de la actividad agrícola en la parte alta o la actividad productiva en las partes altas de las cuencas. Todo este proceso viene entrando en una actividad que me parece que es importante para nosotros los que hacemos actividad agropecuaria y sobre todo en la medida que usamos estos lechos de los ríos para actividades de siembra, riego, ganadería, lo que fuera, pues de alguna manera los sedimentos empiezan a contar como una limitante además porque los cauces de los ríos del país empiezan a mostrar ya una condición de no autorregulación, es decir, que prácticamente cada vez que esos ríos empiezan a ubicar sedimentos en la parte bajas, se empiezan a colmatar esos suelos y los cauces empiezan a mostrar un comportamiento de manera irregular. Es decir, empiezan a tener desbordamientos y el uso del suelo y la actividad de intervención antrópica sobre esos territorios ha hecho que esas personas que están allí sufran unas condiciones bastante preocupantes de condiciones de vida. Es decir, fíjese que ya toda esta cuenca tiene unas condiciones de aportante de sedimentos sobre algunas de las principales fuentes de la Orinoquía y sobre estos sectores producto de toda la actividad
de uso del suelo en las partes altas de estas cordilleras, están aumentando poco a poco las malas prácticas agropecuarias, las malas prácticas pecuarias, inclusive la misma intervención de talar, obviamente intervenir con ganadería de esas montañas, pues poco a poco empiezan a mostrar unas condiciones de inestabilidad que dan lugar, por supuesto, al aporte de sedimentos. Entonces, obviamente, en Colombia tenemos una gran cantidad de dificultades en muchas de las regiones. Estas son las principales subzonas hidrográficas que tienen un comportamiento de sedimentos bastante preocupante, por ejemplo, la cuenca del Magdalena y el Cauca. Y fíjese que en estos sectores todo este territorio conduce, por ejemplo, a embalses como Hidroituango, que con el tiempo seguramente, no ahora, ni mucho menos, lo voy a avisorar en qué tiempo, pero sí unos 20, 30 años seguramente, ese mismo embalse va a tener unas limitantes en términos de capacidad de almacenamiento, y no solamente ese, sino todos los embalses del país, pues tienen una condición de aporte de sedimentos enorme. Recordemos que gran parte de los embalses de generación de energía en el país están en este sector, y todos esos embalses tienen un aporte de sedimentos bastante significativo, producto de la actividad que nosotros tenemos. Entonces, en resumidas cuentas, uno podría advertir, obviamente esto está con fundamento en el Estudio Nacional del Agua, que nosotros tenemos alrededor de casi más de 300 millones de toneladas de sedimentos en todos estos sectores del país, y fíjese dónde está la mayor concentración de ellos y las afectaciones que nosotros podemos tener en gran parte de las inundaciones como respuesta que tenemos en las épocas de lluvia. Hay documentos como la Universidad de Antioquia que señala que son más o menos 364 millones de toneladas. Esa condición pues varía mucho desde la perspectiva del monitoreo, pero lo que quiero simplemente es señalar que ya hablar de más de 300 millones de toneladas en sedimentos en los ríos pues da cuenta exactamente de lo que estamos haciendo en el territorio. Y fíjense en qué áreas exactamente están concentradas la mayor cantidad de sedimentos en nuestro país. Cuando entonces uno ya coge todos esos elementos, agua, oferta hídrica, luego demanda, luego todo el tema de sedimentos, todo el tema de calidad, hace una cantidad de indicadores y empieza a construir una batería de indicadores que le permita entonces medir, entender un poco lo que está pasando, no solamente ese dato crudo allí científico, sino tratar de utilizar esa información en estos indicadores que son altamente significativos para aquellos los que hacemos agricultura, ganadería o para que cualquier actividad productiva que adelantemos. Entonces, hay indicadores del sistema hídrico, por ejemplo, como el índice de aridez, que es muy importante, el índice de retención y regulación hídrica. Cómo entender esos índices y cómo de alguna manera implementarlos en nuestra política, en nuestra actividad universitaria, en nuestra actividad de investigación. El índice de sequía y precipitación, el índice de rendimiento medio de sedimentos. Estos indicadores ya de entrada nos dan una luz hacia dónde estamos dirigiendo nuestro esfuerzo. Hay indicadores de presión del uso del agua y aquí es donde empieza a generarse, por ejemplo, ya todo lo que tiene que ver con la demanda. Entonces, el índice del uso de agua superficial, y esa es la relación entre la oferta natural y la demanda. Entonces, se hace esa mezcla de esos dos datos y empieza uno a encontrar que el país efectivamente no ha empezado a darse cuenta de que realmente hay regiones en donde la demanda del recurso hídrico es superior a la oferta natural, y eso de entrada ya nos tiene que poner un indicador o una visión a futuro de hacia dónde quiero yo dirigir mi territorio, en términos productivos, en términos de uso del suelo, en términos de ganadería, en términos de energía, en términos de productividad, en lo que queramos. Y más adelante vamos a ver ejemplos de eso. Indicadores, por supuesto, de riesgo, de intervención antrópica, como en este caso, por ejemplo, índice de calidad del agua. Y hay un sinnúmero de información que ustedes bien podrían revisar. Pero todo esto se da en función del concepto cuenca, y es donde yo me quiero amparar. Fíjense que este territorio, ustedes donde están ubicados, por ejemplo, deben saber exactamente cuál es su zona hidrográfica, dónde están ubicados, cuáles son sus principales ríos, cuáles son sus principales afluentes, de dónde vienen, cómo vienen, en qué estado están. Debería ser un propósito no solamente del campus universitario, sino de todos aquellos que hacemos actividad productiva en el territorio. Es hacernos esas preguntas: ¿en qué estado está deforestada mi cuenca? ¿Cuáles son los territorios en los cuales yo estoy interviniendo? ¿Dónde se me está mostrando un proceso de erosión? ¿Dónde estoy ampliando la frontera agrícola y por qué? ¿Y con fundamento en qué? ¿Y de qué manera lo debería hacer? ¿Dónde yo puedo hacer sobre el mismo cauce? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el Magdalena? Generación de energía. Ustedes revisan el río Magdalena y ya tenemos no solo Betania, sino el Quimbo hacia arriba, y el Quimbo, Betania, y de ahí para allá, para abajo, hacia el sur, hacia el norte del país, pues hay un sinnúmero de embalses pequeños que pueden ir dando lugar a advertir en algún momento que el río Magdalena ya dejó de ser un río natural de regulación normal, sino un río regulado. Es decir, un río que poco a poco los embalses van dando lugar de cómo se va soltando, cómo se va virtiendo y por lo menos cómo se va generando energía, y al final pues termina entendiéndose de esa perspectiva. ¿En dónde, en qué parte de mi cuenca puedo hacer minería?
cómo puedo hacer una explotación, cómo es una contaminación del aire. Todo esto yo lo tengo que interpretar en función de la cuenca. Entonces, de esa manera, yo ya puedo entender cómo el país, por ejemplo, recuerden que yo les decía que la región andina tenía una particularidad. Una particularidad es asociada a que el índice de aridez ya me muestra un camino. Ya puedo yo entender, por ejemplo, desde el Catatumbo hacia arriba y todo el Cesar y toda la Guajira, e inclusive la parte norte del país, cómo puedo yo avanzar, entendiendo que ahí hay un comportamiento bastante complejo que me puede ir limitando mi actividad productiva. Como el índice del agua, por ejemplo, en un año seco, pues ya me muestra territorios totalmente vulnerables, fíjese. Es decir, que la condición de oferta hídrica natural, pues ya no me da, suple la demanda para todo, turismo, agricultura, energía, lo que fuera. Ya hay territorios en Colombia en donde potencialmente en un año seco la gente tiene que mirar qué va a hacer, porque no tiene posibilidades de producir, porque no tiene posibilidades de manejar. Si podíamos entender asociado a esto el tema de agua subterránea y la necesidad que tiene el país de conocer, pues podría uno suplir esta condición y empezar a manejarlo de forma distinta y a cambiar realidades. Fíjese todo lo que pasa en la cordillera oriental, Bogotá, Boyacá, Tolima, Neiva, todo lo que drena hacia la Orinoquia, todos estos ríos empiezan a presentar condiciones diferentes. Entonces, voy pasando muy rápidamente, fíjese que este es el tema de indicadores que me da posibilidades de entender cómo es la dinámica del recurso. Obviamente esta mezcla de análisis integrado, de revisar, por ejemplo, el índice de uso del agua con el índice de regulación hídrica, me da a mí un análisis que me permite encontrar al país de esta manera. Y fíjese cómo ya cuando yo integro todos estos indicadores, pues me muestra una realidad que muchos tomadores de decisión y los que manejan la política agrícola del país no han logrado entender, que más allá de promocionar, por supuesto, líneas de mercado, que es nuestro deber, que más allá de generar un proceso de comercialización segura, como aquellos contratos anticipados, todas esas variables son significativamente importantes. Y uno podría decir que todos tienen la posibilidad de acertar, pero Colombia no ha entendido que tiene que hacer una inversión mucho mayor de lo que ha hecho en los últimos años en temas de riego, en sistemas de riego, en poder obtener la posibilidad de garantizar el recurso hídrico para esa productividad. El sector agrícola del país es tan importante que solamente pudiendo hacer inversión en temas de riego podría ser una potencia muy grande en términos de exportación, porque podríamos no solamente tener la oferta propia, sino tener la posibilidad de exportar, porque es un país que manejamos una climatología perfecta, que da la posibilidad de manejar unas consideraciones importantes de manejo para poder ayudar a obtener una mayor productividad. Pero Colombia, cuando uno revisa los costos de inversión en términos de riego, es muy poco lo que hacemos año tras año debido precisamente a los temas de costos. Seguramente embalses, por ejemplo, como el del Cercado, embalses, por ejemplo, como el que se ha logrado trabajar en el departamento del Huila, Tesaila Paicol, por ejemplo, como el distrito de riego del Tolima, no han terminado. Son inversiones grandiosamente importantes, pero no se han logrado poner en marcha después de no solo 8 años, sino de 12 o 14 años. Entonces, obviamente, estos sistemas de riego van a terminar en algún momento. Ojalá pudiéramos tener la posibilidad de tenerlo más rápido, pero por supuesto podrían contribuir, pero Colombia no desarrolla sistemas de riego. Colombia no hace una investigación asociada a este tema de manera importante. Se firmaron convenios con Israel, el TLC con Israel, ojalá se pueda traer tecnología, ojalá esas personas que trabajan tanto tiempo el tema de goteo y manejan muy bien el riego porque lo han aprendido de manera importante, pues nos enseñarán muchísimo más a manejar el agua, pero si Colombia no invierte, Colombia no profundiza un proceso de gestión asociado al recurso hídrico en territorios como la región Caribe, que tan solo representa el 9% del agua del país, pues va a ser muy difícil que estos territorios realmente se conviertan en territorios competitivos. Cuando uno revisa el tema de bosques, rápidamente voy a pasar, se me está acabando el tiempo, pues obviamente somos un país rico en bosques, por supuesto, pero ubicados en los territorios en donde obviamente no tenemos la mayor cantidad de gente, ni mucho menos la población. Acuérdese que si uno coloca la matriz agua, lo tiene que colocar la matriz bosques, no puede verse de manera independiente. Y cuando uno revisa claramente en estos territorios, en la región andina y en la región andina y la región Caribe, tan solo representan el 22, algo más del 20% de los bosques naturales de Colombia. Y si recordamos el dato del agua en Colombia, este territorio no representa sino el 9.9% de agua superficial versus tan solo el 3% de los bosques naturales, colocando ese territorio en una alta vulnerabilidad, por supuesto. La región, obviamente, la Orinoquia, todos estos territorios tienen unas limitantes enormes ya asociadas a bosque natural.
Cuando uno revisa dónde están esos bosques, pues uno encuentra los bosques naturales, a casi 60 millones de hectáreas, las reservas forestales de ley segunda, todo lo que significa las áreas de manejo especial, por ejemplo, como el de la Macarena, que ustedes lo conocen perfectamente, todas las áreas de parques nacionales naturales, dónde están ubicadas, las áreas de áreas protegidas del Sistema Regional de Áreas Protegidas, todos los temas de resguardos indígenas, las tierras de comunidades negras, las zonas de reserva campesina donde están ubicados esos bosques. Y ahí están los bosques de Colombia. Y fíjese, pudieran ser más, seguro, pero pues obviamente tenemos unas limitantes de desarrollo que se han venido haciendo durante muchos años, olvidándonos que esa oferta natural es la que nos podía llegar a ser muchísimo más importante, no solamente a nivel local, sino a nivel regional. Esta es una distribución y tenencia de los bosques en Colombia que es muy importante que la conozcamos aquellos que trabajamos el campo y sabemos exactamente cuál es nuestra actividad productiva. Entonces, pues, ¿qué decir de los servicios ecosistémicos del bosque? Ustedes lo conocen perfectamente: madera, biodiversidad, agua dulce, en términos de aprovisionamiento, en términos de regulación, por supuesto, control de erosión, regulación de inundaciones, todo este tema de dispersión de semillas. Si nosotros los agrónomos empezamos a entender nuestra agronomía desde esta perspectiva, yo la empecé a entender hace muchos años que me gradué de otra manera. Obviamente de la actividad antigua, de la productividad, de la productividad, de la productividad, pero cuando empieza uno a incorporarle a esta profesión tan hermosa que tengo yo y como la tienen ustedes seguramente y la van a aprovechar, variables como esta, empiezan a entender un poco la dinámica de cómo debe ser una productividad y de qué manera la debo hacer y cómo la debo de alguna manera intensificar si es el caso. Y en ese caso, pues uno muestra una inmensa tragedia que tiene Colombia en términos de la deforestación y, por supuesto, cuáles son los territorios que mayor aporte en términos de deforestación están dando. Y, por supuesto, uno encuentra que la tasa de deforestación en el país, a pesar de estar bajando, disminuyendo, pasar del 2017 de 200, casi 20.000 hectáreas de bosque natural perdidas en el año, en un año, pues vamos en 158.000 en el año 2019. Nadie puede decir que pues es un triunfo, porque realmente perder casi 160.000 hectáreas de bosque es mucha reserva y mucha riqueza forestal de Colombia perdida, por supuesto, por una perspectiva que a todas luces puede ser todo un debate. En otro momento lo hablaremos, pero la región amazónica es la que mayor aporte en el tema de deforestación en Colombia. Este es un dato que el IDEAM genera cada año y establece claramente cuáles son los territorios con la mayor cantidad de deforestación. Y fíjense que paradójicamente territorios como el Caquetá, el Meta, Guaviare, Antioquia, Chocó, Putumayo, Norte Santander, pues mostraron, por ejemplo, en Norte Santander un aumento significativo en la deforestación, en Chocó de la misma manera. Sin embargo, y en Caquetá se deforestaron algo más de 30.000 hectáreas de bosque natural. Es demasiado, en límites particularmente con el Parque Nacional de Chiviriquete. Y uno empieza a mostrar ya este territorio de otra manera. A nivel municipal, la pérdida de hectáreas de bosque natural son enormes. En Cartagena del Chairá, en Caquetá, se deforestaron cerca de 13.000 hectáreas y pueden ser para muchos tipos de actividades. Por supuesto, ustedes las conocen igual que yo, pero obviamente eso muestra claramente cómo ponemos en riesgo un territorio que sin lugar a dudas se convierte en una gran reserva para el país, como el Parque Tinigua, Sierra de la Macarena, Paramillo. O sea, la Serranía de Chiviriquete tuvo una pérdida cercana a las 820 hectáreas de bosque natural, que pues se reduce de manera importante, pero no deja de ser bastante preocupante. ¿Cuáles son entonces las causas de la deforestación en Colombia? Y fíjense que ustedes la deben manejar. Todo el tema de praderización, cultivos ilícitos, por supuesto las malas prácticas de la ganadería extensiva, la extracción ilícita de minerales, la infraestructura de transporte, la ampliación de la frontera y la tala ilegal. Eso, pues, como para advertir que hemos, por supuesto, señalado algunas componentes, no solamente como la aprehensión sobre el uso del suelo o la apropiación de territorios en zonas de reserva, por ejemplo, que dan lugar a un debate muchísimo más significativo. Somos un país con una biodiversidad enorme que ustedes conocen. Fíjense el Parque Nacional de Chiviriquete, que creció por fortuna en términos de sostenibilidad del país. Nuestros ecosistemas de páramo, que dan todo el agua que estos territorios necesitan y que tenemos que conservar en términos de manejo. El tema de humedales. Voy a terminar simplemente señalando que en términos de suelo, Colombia pues es un país que tiene unas consideraciones bastante importantes. Esto da para una clase con mayor profundidad para nosotros los agrónomos y entendemos cuál es la dimensión y la importancia
de estudiar el suelo. Sin embargo, por supuesto, déjeme decirle que Colombia tiene unas causas de degradación asociadas al suelo por condiciones climáticas, uso del suelo, incendios forestales y deforestación. Y por supuesto, las consecuencias son difíciles de manejar. Conflictos del uso del suelo, afectación de las áreas de protección, pérdida de la calidad de los suelos, aumento de amenazas de riesgo y afectación de las cuencas abastedoras de embalses, entre otras cosas. Entonces, fíjense que ya encontramos razones de qué es lo que está pasando, cómo estas consideraciones pueden inclusive estar aportando en los desplazamientos sociales y muchas veces en procesos de baja productividad que la gente tiene que emigrar porque no tiene posibilidad de hacer un proceso adecuado. Y se hizo un análisis en términos de erosión y desalinización, no queriendo decir que estos conceptos no estén claramente identificados en términos del monitoreo de los suelos del país, pero en principio quiero mostrarles, por ejemplo, cuál es el estado de erosión en Colombia de los suelos. Y eso es bastante crítico, tener más de 3 millones de hectáreas prácticamente perdidas en erosión, y cuando uno mezcla en algún tema entre severa y muy severa, pues por supuesto muestra unas condiciones bastante preocupantes. Ustedes lo ven aquí, los suelos del país están perdiendo una cantidad de componentes que pues por supuesto hacen que esos territorios tengan problemas. Y el país tampoco lo ve, y las políticas de suelos para conservación de los mismos no existen en términos prácticos. Es productividad, productividad y productividad, podamos vender lo que podamos vender, sabiendo que perdemos cada año unas consideraciones importantes. Este estudio es un estudio que ustedes van a encontrar en internet y por supuesto lo manejarán, y está identificado cada departamento y de qué manera, por ejemplo, en dónde están concentrados los procesos de erosión, por ejemplo, en mi departamento. Cómo de alguna manera a través de Cundinamarca, por ejemplo, esta es la presentación, se identifican en este departamento dónde están los principales focos de erosión, que es un dato que para nosotros debería ser importante en términos de productividad. Y sin lugar a dudas, pues obviamente se identifica claramente la cuenca del Magdalena y el Caribe como las de mayor nivel de erosión. Y por supuesto da lugar a entender que esos territorios empiezan ya a tener problemas no solamente de agua superficial, de pocos bosques, sino también el incremento de la problemática social de la erosión. Y cuando uno coge estos dos mapas y empiezas a trabajar el tema de erosión versus la amenaza de deslizamientos, empiezan a entender Colombia de una forma distinta. Por eso cuando uno habla de conocer es adaptarse, pues entiende claramente por qué todos estos territorios tienen una capacidad o una amenaza alta de deslizamientos, y todas estas carreteras que vienen por este sector siempre van a tener un problema bastante complejo, y todos estos problemas de deslizamientos siempre se van a presentar porque tenemos ese tipo de características y porque en la actualidad pues hemos llegado a esa instancia. Obviamente producto de la deforestación, del mal uso del suelo, etcétera. Este es un mapa a escala 1/100.000 que trabajamos entre el Servicio Geológico y el IDAN, muy importante para tomar decisiones de carácter regional. Cuando uno ya mezcla todo el tema de susceptibilidad y deslizamientos en tierra y todo esto, ya muestra un país distinto y empieza ahora sí uno a entender cómo podemos implementar políticas de carácter regional que nos permitan avanzar en la conservación, pero también en el uso adecuado, reconociendo las partes. Esto, pues básicamente está el tema de salinización también de los suelos. Los muestro en la región Caribe, tiene una consideración importante de salinización de nuestros suelos. Estos territorios ya empiezan a mostrar un proceso particular de presencia de estos agentes que pueden tener una limitante en la fertilidad y por supuesto en la productividad de nuestros suelos, producto de este fenómeno que no es silencioso, que nadie ha reparado, pero que sin embargo empieza a ser una limitante altamente significativa, y está por departamento. No quiero dejar pasar por alto estos 5 o 10 minutos que me quedan de presentación, un tema que es muy significativo y que por eso quiero advertir que si nosotros no conocemos lo que tenemos, no sabemos lo que vamos a perder. Pero también, si no sabemos lo que vamos a perder, tampoco logro adaptarme a una condición de cambio que es muy importante que la manejemos. Entonces, en términos de definiciones rápidamente, qué es tiempo y qué es clima, son dos datos que hay que tener muy claros y que por supuesto seguramente en algún momento lo profundizaremos, pero quiero básicamente pasar al concepto de cambio climático. Fíjese que para mí es importante esta gráfica en la medida que nos muestra cuál es el comportamiento de las precipitaciones del país en un periodo de tiempo particularmente asociado a un año. Por ejemplo, vamos a tomar esta gráfica que tenemos de Yopal. Es un proceso que uno diría prácticamente unimodal, en donde a partir del mes de marzo aproximadamente empieza a tener un crecimiento exponencial las precipitaciones y a final del año empiezan a disminuir, convirtiéndose en este periodo, en el periodo en donde pues haber anegamientos, donde hay productividad, donde hay una cantidad de escenarios que pues ponen esa dinámica de ese territorio obviamente a explotar de forma importante, los cultivos de arroz, todo lo que se está, la agroindustria que se está instalando en la Orinoquia. Pero cuando uno le pregunta a alguna agente de la productividad si conoce o por lo menos reconoce cuál es el tema de la precipitación en su territorio, no lo conoce.
Inclusive agentes como los nuestros, colegas como ustedes, como nosotros, muchas veces no conocen el ciclo de las precipitaciones del agua en un territorio que definitivamente se tiene que conocer. Aquel que hace agricultura y no conoce ni siquiera cuál es el comportamiento de las precipitaciones en su territorio, pues estamos mal. Pues lo más importante es poder construir sobre eso. Pero obviamente, en ese contexto hay fenómenos de variabilidad climática que hacen que esto se empiece a incrementar y empieza a ser mucho más difícil, que obviamente es lo que nos está castigando muchísimo más. Entonces, Colombia pues ha venido construyendo con el tiempo un documento que se llama la Tercera Comunicación de Cambio Climático, que les recomiendo que podamos utilizar en algún momento, sí, ojalá lo podamos hacer, pero obviamente esta consideración da lugar a entender que en ese análisis de tiempo, aquel que habla de cambio climático, entiende claramente que es una variable superior a 30 análisis de datos. No podemos hablar de cambio climático efectivamente con ciclos tan cortos de 4 o 5 años o de 10 años o 15 años. Realmente el IPCC ha advertido claramente que cuando hablemos de cambio climático vamos a hablar de una unidad de tiempo superior. Empezar a entender si efectivamente nuestras variables han venido cambiando. Y efectivamente Colombia entre el 71 y el 2015 aumentó su condición de temperatura 0.8 grados Celsius y eso pues ya por región empieza a ser determinante. Yo voy a avanzar rápidamente en términos de que los glaciares en Colombia son los ejes más claros, los termómetros del cambio climático. Fíjese el deterioro y el proceso de glaciación que hemos tenido durante este tiempo. Y pues ustedes ya verán algunas imágenes que voy a pasar rápidamente de cómo teníamos nosotros nuestros glaciares y ahora cómo lo tenemos. Fíjese, teníamos aproximadamente 349 kilómetros cuadrados de masa glacial, hoy tenemos tan solo 37 kilómetros de masa glacial. Ustedes ven cómo se ha venido transformando nuestros glaciares, cómo se han venido perdiendo producto del calentamiento, producto de fenómenos como el Niño del 2015-2016 que tuvo una afectación significativa, por ejemplo, en este ecosistema. Tuvimos un retroceso de la masa glacial importante, significativo, y pues obviamente esto da lugar para toda una hora más de clase, pero lo que quiero básicamente señalar es que la pérdida es bastante importante, a pesar de que en nevados como en el del Cocuy se han presentado de alguna forma algún manejo, algunas lluvias adicionales de nieve, pero que pues por supuesto no ayudan a compactar el ecosistema y pues no nos darían lugar a tener, por decir, un aumento significativo de la masa glacial. Entonces rápidamente les imágenes que no quiero detenerme aquí, sino para tratar de hablar por último de un tema. Estas son las lluvias, la caída de nieve en los últimos años. En el 2018, este enero también tuvimos una precipitación de lluvia, de nieve, pero que no termina siendo compacta y en los primeros días de calor pues empiezan a perder esa consideración. Fíjese en la Sierra Nevada de Santa Marta, cómo poco a poco ha venido perdiendo esa condición y esa oferta de recurso natural tan importante. Termino con esto. Entonces, a través de la tercera comunicación de cambio climático, por eso nosotros hablamos de que adaptarse es conocer es adaptarse, pues ya conozco la oferta. Ahora miremos qué voy a perder. Y fíjese, les voy a pasar rápidamente esta imagen para que ustedes se den cuenta. Aquí es 1880, cuando empiezan a tener registros de temperatura y registros monitoreados. Esta gráfica la hizo la NASA y mírese cómo es el comportamiento de cambio en estela. Esto es años y esto son aumento de temperatura. Mire durante todos estos años cómo ha venido calentándose el planeta y cómo de alguna manera pues es evidente que el cambio nos está dando y que por supuesto tenemos que empezar entonces a buscar cómo nos adaptamos a esa condición de cambio y cómo nuestra actividad productiva empieza a dar lugar a que Colombia entienda que este documento que se hizo durante casi 3 años de investigación, que es la tercera comunicación de cambio climático, nos muestra claramente en 3 ciclos de tiempo, 1140, 2041, 2070, 2070, 2100. Es probable que uno ni esté, pero mis hijos sí, porque como lo dijo el profesor Carrizosa, la generación del 2100 están haciendo. Si el promedio de edad es 80 y algo de años, pues los hijos de los niños que están naciendo hoy, pues van a tener que estar en este ciclo de tiempo y van a presenciar de alguna manera esa tendencia. Y fíjese que se hizo en Colombia este análisis y nos muestra claramente que entre el 2011 y 2040 la temperatura en Colombia va a aumentar 0.9 grados Celsius. Entre el 40 y el 70, 1.6 y al 2100 aproximadamente 2.1 grados Celsius. ¿Eso qué significa?
mucho en términos de productividad, mucho en términos de desarrollo, muchísimo en términos de condiciones de vida. Y por esa misma razón, si nosotros entendemos que este documento, obviamente probabilístico, con fundamento en estadística, pues obviamente guardando los protocolos del IPCC, pues que se hizo, es el único documento público oficial en Colombia que trabajó estos escenarios de cambio climático y que se reconocen a nivel internacional como el documento de país, pues nos muestra que Colombia no solamente es la tendencia mundial, de aumento al 2100 de 2.1 grados Celsius, sino que de todas maneras Colombia tiene que empezar entonces a construir un proceso en donde y de qué manera empieza a migrar, a cambiar su comportamiento de productividad, porque cultivos que no tengan la posibilidad de resistir un aumento de temperatura, o actividad agrícola que no tenga la capacidad de reconocer ese cambio, o actividad ganadera que no tenga la capacidad de reconocer ese cambio, o la fauna, o la flora, o el agua, o el ciclo de los bosques, o todos estos fenómenos que no reconozcan esta condición van a tener una posibilidad de pérdida en términos de biodiversidad y productividad enorme. Cuando uno coloca ese mismo análisis en términos de precipitación, fíjese que para el 2011-2040 Colombia, en este territorio que yo les he mostrado a ustedes durante toda esta mañana, en esta pequeña hora de clase, es decirles que la región andina, la región Caribe, tan solo tiene el 9.9% del agua superficial, tiene tan solo el 2.9% de los bosques, tiene la mayor concentración de erosión, pero adicionalmente en perspectiva tiene la posibilidad de aumentar 0.9 grados Celsius al 2040, pero adicionalmente tiene la posibilidad de que se van a empezar a disminuir las precipitaciones en la región Caribe. Esto al 2040. Entonces esto nos podría entonces hacer ver que este territorio debería tener un modelo de desarrollo diferente, una visión de estructural de uso del territorio de manera distinta y no generalizada desde el centro hacia afuera, sino que cada región empiece a construir su propio valor de adaptación y su productividad reconozca a través de la investigación, por supuesto, una posibilidad de adaptarse. Por eso quiero terminar esta presentación diciéndoles, mire, quien no conoce esto no es porque no exista, sino porque realmente tenemos que empezar a entenderlo y tenemos que empezar a comprobar en el territorio que las cosas han venido cambiando. Y han venido cambiando porque no conocemos el territorio. Nuestros agricultores han quedado huérfanos porque la academia muchas veces no ha llegado con soluciones que permitan de alguna manera reconocer estos cambios y de alguna manera que los cultivos tengan la posibilidad de ser muchísimo mayor rentable y las pérdidas no sean significativas. Fíjese que si no hablaba en términos de café, esta proyección de precipitación que podría ser entre el 20 y el 30% adicional en este territorio, la gran pregunta que sería, ¿el café colombiano está hoy en capacidad de reconocer esa lámina de agua que va a caer? De pronto no. De pronto Cenicafé hace un proceso de investigación y ubica una especie que permita de alguna manera que efectivamente se adapte y tengamos una productividad normal. Pero estamos perdiendo tiempo porque deberíamos estar avanzando hacia cómo logramos a través de ciencia, tecnología e investigación, a través de las universidades, a través de estos proyectos como el de ustedes, empezar a generar investigación que nos permita claramente empezar a encontrar especies que nos adapten y que las dietas, que los cultivos, que la agricultura, que la ganadería no tenga esas dificultades. Hacer la productividad como la venimos haciendo históricamente tiene esas limitantes. Entonces quiero simplemente advertir que Colombia, por supuesto, tiene estos documentos que se construyeron, por supuesto, en la tercera comunicación, que es todo el análisis de indicadores que se hizo a través de este proceso y se construyeron indicadores prácticamente a nivel municipal y que obviamente uno podría advertir que en términos de temperatura y precipitación, la seguridad alimentaria de muchos territorios empiezan a tener preocupaciones. El tema del recurso hídrico de la misma manera, la biodiversidad con el aumento o la disminución de las precipitaciones corre un riesgo muy alto. En temas de salud, muchos de los vectores hoy que tenemos en muchos territorios que no conocemos y no estamos adaptados a ellos, es probable que los reconozcamos y tengamos dificultades a nivel de la población. El tema de hábitat, todavía seguimos construyendo vivienda con modelos constructivos de hace 20, 30 años, cuando inclusive las láminas de precipitación son más altas, son más fuertes y no están adaptadas estas viviendas para reconocer esa posibilidad. En términos de infraestructura, sí que más estamos construyendo de manera tal que ni siquiera reconocemos que la infraestructura de obra civil sobre vías debe ser mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más sólida para poder de alguna manera contener ese nivel de precipitaciones que podemos tener producto de la variabilidad climática. Entonces, a nivel municipal, todos los municipios del país tienen un alto riesgo en cambio climático grande y por supuesto es importante entonces empezar a analizar cómo logro yo entender qué es lo que puede pasar. Fíjese que al 2100 en Colombia, pues se puede estimar que en la costa Caribe se pierdan algo más de 23.000 hectáreas de línea
de nivel de mar. Y eso, por supuesto, producto del ascenso del nivel del mar, de línea de costa. Entonces, toda esa población que está ubicada allá con un nivel de riesgo, claro, podemos hacer espolones o obras de ingeniería sobre la costa para poder retener esas condiciones, pero vamos a estar llenos entonces al 2100 de esa infraestructura. Pero mientras tanto, las viviendas podemos seguir alojando hoteles en las orillas, podemos seguir haciendo mil cosas, pero yo creo que no es el camino. Entonces, cuando yo termino esta charla, simplemente les quiero señalar, decirles que por departamento está, toda la información está, aquí lo que hay que es usarla, profundizar en ella y por supuesto todos estos datos tienen una información clara, un impacto en hacienda pública, en el sector de salud, en el sector de agricultura, en la energía, todo está impactado por el cambio y por lo que puede llegar a pasar con el término de cambio climático o variabilidad climática en el país. Entonces, si no conocemos lo que tenemos, no nos vamos a poder adaptar. Y si no conocemos lo que podemos hacer de aquí en adelante y planeamos que nuestros pénsulos, que nuestra academia empiece a profundizar de una visión integral, que la productividad reconozca el entorno, que tenga la capacidad de analizar nuestra oferta natural y poderla inclusive incorporar dentro de nuestra variable de cambio, pues obviamente va a ser muy difícil. Discúlpeme que haya corrido rápidamente, pero pues hay muchas más cosas que uno podría advertir aquí, pero me dieron una hora y creo que acabo de terminar. Muchísimas gracias y perdónenme el carrerón a todos ustedes, les pido excusas, pero pues obviamente es muy corto el tiempo, pero es como un abrebocas para entender un poco lo que nosotros estamos pensando y cómo de alguna manera pudiéramos llegar a construir entonces un camino que permita avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros campesinos, de nuestros territorios, y que esa Colombia profunda reconozca en el tema ambiental una oportunidad también, porque no solamente es la expectativa del uso del tierra, de la tenencia y ocupación del territorio, sino todo lo contrario, es como ese territorio, inclusive ese territorio sin pensar en una actividad productiva de alto nivel o gran escala podría llegar a ser mucho más rentable que el hecho mismo de tener cultivos o ganadería, que es como la visión por la que de alguna manera mucha gente se ha incorporado en esos territorios. Extensiones eternas y grandísimas instalando ganado sin ninguna capacidad de productividad seria, juiciosa, sino simplemente por ver extensiones de tierra, pues ese bosque natural que hay allí podría llegar a ser la fuente de riqueza mucho más importante que la misma actividad productiva. Pero pues obviamente en el buen sentido de la palabra, aquí no estoy hablando yo de riqueza per se, porque la riqueza de unos es distinta a la de otros, y finalmente uno no puede imponer un modelo asociado a ese concepto, sino obviamente el disfrute, la vida de que vive cada persona en nuestro país de manera cotidiana es única y esa es la que hay que valorar y respetar. Pero obviamente en ese contexto tener la oportunidad de construir valor agregado y conocimiento agregado alrededor de esos territorios, pues pueden llegar a generar muchísimo mayor valor agregado que el hecho mismo de limitar territorios de esa extensidad a meramente una actividad productiva. Ahí se ha instalado una agroindustria altamente significativa en esos territorios, pero también pueden llegar a comprometer unas áreas que se necesitan tener y conservar, y esa sensibilidad de esos territorios es enormemente alta y hay que entrar entonces a integrar esos conceptos que permitan a tener una productividad con una sostenibilidad en donde inclusive esa balanza sea claramente reconocida y en donde potencialmente podamos hablar de otro tipo de escenarios de productividad que pueden llegar a ser obviamente escenarios de contemplación, escenarios de productividad, mercados verdes, agroturismo, todo lo que podamos hablar de medio ambiente, todo lo que podamos incorporar, ecoturismo, mil variables. Yo creo que los agrónomos, todas las personas que trabajamos en el campo, si de alguna manera incorporamos este mensaje con la pasión que tiene, con la visión que tiene, pues podemos de alguna manera contribuir realmente al cambio que nuestro campo necesita, sin olvidar obviamente lo que se necesita estructuralmente, que es un uso y un manejo adecuado del suelo, con agua, con sostenibilidad y con un respeto enorme por nuestras culturas y por nuestros ancestros en términos de territorios y que esto significa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar, por su intervención. Fue una charla magistral bastante enriquecedora para todos los asistentes y particularmente para Utopía, pues es muy especial justamente porque la dinámica que manejamos es trabajar con estudiantes que son provenientes de todas partes del país y que se van a devolver a sus zonas de origen. Entonces, este enfoque territorial de la sostenibilidad
es bastante especial para nosotros y creemos que pues es una forma de llegar a los territorios también muy efectiva. Por acá tengo algunas preguntas, doctor, si nos permite para aclararle Claro. a los asistentes. Nos preguntan, por ejemplo, ¿qué otro país tiene una dinámica hídrica similar y cómo la gestionan? ¿Hay algún país que sea ejemplo de gestión en el recurso hídrico? No, hay muchos y depende mucho de la visión con la que nosotros estemos hablando. Fíjese que uno compara, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es un país de una productividad enorme también, tiene unos renglones de la economía en la agricultura muy importantes, pero fíjese que su PIB prácticamente está concentrado en ecoturismo, en manejo de reservas de bosques naturales y con este tipo de actividades. Cuando uno recorre ese país es maravilloso, pero por supuesto el agua está allí y pues la productividad en café es importante, pero pues obviamente es una decisión de política. Cuando uno va y mira a Israel, por ejemplo, otra condición distinta, la productividad es alta, la exportación es alta, pues el manejo de agua es óptimo, han aprendido a manejar esa condición. Cuando uno baja a Perú, encuentra que Perú es un exportador de cultivos y de agricultura grandísimo, pero cuando uno conoce la climatología del Perú, sabe perfectamente que todo lo que es el Perú, en Lima, todos esos alrededores, pues el agua brilla por su ausencia. Entonces han empezado a entender que la productividad está en función del recurso, en cómo utilizo. Y no, de lo que nos hemos olvidado es que la inversión en el campo es importante siempre y cuando parta del principio básico de empezar a manejar el recurso hídrico. De lo contrario, siempre el sector agropecuario en Colombia va a tener un nivel de riesgo muy alto, toda vez. Otras, por supuesto, habrán otras consideraciones, pero en mi criterio, desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista claro de la productividad, de la posibilidad de uso del recurso, nosotros somos muy malos gestores del recurso hídrico porque tenemos una cultura asociada que tenemos muchísima agua y ustedes se dieron cuenta en la presentación que la distribución del agua en Colombia no es la misma como no todos nos imaginamos. Eso es cierto, doctor. Muchas gracias. Ahora estamos bastante mal en ese sentido. Doctor, usted ¿Aló? mencionaba hace algún tiempo. ¿Me oye, doctor? ¿Aló? ¿Estoy ahí? ¿Todavía? Sí, señor, ¿Aló? todavía. ¿Perdimos la señal? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Me oye, doctor? Aló, aló. Omar. Buenos días, profe. Creo que Aló, aló. tiene Doctor dificultades el Omar. doctor Omar. Un bajonazo en la calidad de conexión. Te oye. Cortado, Cristian, no te estoy copiando. Ya se oye, doctor. Se bajó Sí, momentáneamente ahí la estoy, ahí estoy. calidad de la conexión. Perfecto. Sí, sí, ahí Doctor, estoy. la otra pregunta que le queremos hacer es justamente sobre la contaminación del agua. Se habló en una parte de la charla sobre la cantidad de agua que evidentemente la agricultura requiere, pero en términos de otros sectores de la economía, ¿cómo está el tema del efecto sobre la calidad del agua? ¿Qué sectores son los más determinantes? Obviamente minería Mire, y otros, pero hay usted unos cómo lo ve. temas, hay unos temas, Cristian, asociados a este tema bastante complejos. Fíjese que vamos a concentrar un poco la respuesta en términos de la demanda, es decir, tomo el agua, la gente que toma el agua, pero la gran cantidad de vertimientos que tenemos asociados al agua no vienen provenientes exclusivamente del sector productivo. El sector social, es decir, nosotros, la sociedad en sí misma, pues es Sí, la que mayor aporte en contaminación tenemos en carga de DO y de EQO, nosotros como sí, sociedad. Entonces, uno podría hacer una reflexión. Fíjese que ciudades como Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali y algunas otras regiones importantes del país, pues han venido construyendo lentamente o resolviendo lentamente el problema de las famosos PETAR, que son las plantas de tratamiento de agua residual. Si en esa ciudad lograran de alguna manera terminar las condiciones de calidad del agua del río Magdalena, del río Bogotá, por ejemplo, a la altura del Salto del Tequendama y sobre todo llegando a Girardot y todo eso entrando al río Magdalena, mejorarían ostensiblemente.
Lo que uno diría allí es que municipios de quinta o sexta categoría, que son la gran mayoría de los territorios de municipios con unos presupuestos muy escasos, muy pequeños, pues dan cuenta que pues, poder construir una planta de tratamiento de aguas residuales es muy costoso y muy complejo. Inclusive, obviamente, ese gran aporte de materia orgánica pues da lugar a que pues inclusive hay algunos territorios donde la dinámica misma del río logra como depurar esa carga y se podría dar lugar a, de alguna manera, decir que es usable, que se puede pensar en usar más adelante. El problema aquí está es en la percepción que nosotros tenemos respecto a las actividades productivas. Y la actividad productiva, en este caso, por ejemplo, hidrocarburos, minería, toda esa actividad productiva legal está asociada a una licencia ambiental y a un permiso de vertimientos. Esos permisos de vertimientos los tiene que hacer el seguimiento de la autoridad ambiental. Y en este caso, pues así como la actividad productiva tiene una concesión de aguas o un acto administrativo por medio del cual se le autoriza el uso de tanta agua, también tiene un acto administrativo por medio del cual entonces se le autoriza el vertimiento después de la actividad productiva en unas condiciones óptimas. Entonces la Corporación Autónoma Regional define unos criterios de calidad en esos tramos de los ríos y dice, en este tramo me tiene que entregar el agua en estas condiciones. Supongamos que hay al interior de esa área un territorio, una actividad productiva, minera, hidrocarburos, lo que sea, industria, pues ese empresario tiene que entonces acogerse a esos objetivos de calidad y su emanente o su vertimiento tiene que salir en esas condiciones, que implementar una planta o que tenga que implementar un sistema de tratamiento X o Y, eso ya le toca y le corresponde a la actividad productiva hacerlo. Ahora bien, que muchas veces eso salga bien o salga mal va a depender mucho más es del principio básico de autoridad ambiental que ejerza la corporación en su territorio, la capacidad de vigilancia y seguimiento para determinar que efectivamente está haciendo un vertimiento adecuado sobre la fuente donde se autorizó el vertimiento. Pero ya es un trámite, pero eso no quiere decir que per se entonces no se pueda adelantar ningún tipo de actividad. Desde luego ya será en la sana licencia ambiental, por ponerlo en los términos. Yo aquí no estoy hablando pro ninguna actividad, simplemente es la dinámica que en el territorio se encuentra. Hay vertimientos que se pueden cerrar y le pueden decir a la empresa, no puede hacer vertimiento hasta tanto usted no acondicione las obras, no haga esto y no le va a dar permiso y la empresa tendrá que tomar una decisión de si lo se ejecuta o no y pues hace el vertimiento de manera adecuada. La norma en Colombia señala que se puede permitir el vertimiento a partir de una variable del 85% de mejoramiento de las condiciones del recurso, es decir, le da un margen casi que del 15% para poder hacer un vertimiento, por ponerlo en términos inadecuados. Pero pues en el entendido que ya tratar el 85% pues es una condición importante. ¿Que debería ser el 100%? Bueno, es una discusión. Eso ya es otro tema. Doctor Omar, muchas gracias. Y ya para cerrar una pregunta que realmente es dual. Digamos, ¿cuál sería su recomendación para nuestros estudiantes que, como le dije hace un momento, se devuelven a sus zonas de origen a realizar procesos de liderazgo social, productivo, empresarial, político? ¿Cómo sería esa recomendación en términos de liderazgo para el cambio, como usted lo dice? Y de forma dual, ¿cuál sería tal vez ese perfil que debería tener el ingeniero agrónomo en términos, no sé, de qué competencia debería tener para que realmente pudiera tener un impacto en su zona, en su región, en términos de lo que estamos hablando de sostenibilidad? Mire, yo voy a empezar por lo último, no queriendo decir que lo primero no es importante. Es decir, voy a empezar por decirles que cuando retornen a su territorio, empezamos de alguna manera a entender los territorios. Yo no imagino un agrónomo llegando en paracaídas nuevamente al territorio y decir, wow, estoy aquí, ya soy agrónomo y entonces voy a producir. Yo creo que el deber ser finalmente es otro, es decir, yo voy a volver a mi tierra, pero ahora sí con los elementos que la universidad me dio, con la capacidad de aprender haciendo, ¿cierto? Pues voy a empezar a entender poco el territorio y ya voy a empezar a entender que yo me tengo que preocupar en qué escala está mi municipio, en qué escala están mis fincas, cómo es el nivel de productividad de la gente, cuál es la escala de productividad, cómo se está manejando la productividad, tengo agua, no tengo agua, tengo disponibilidad, hay sistemas de riego, no tengo sistemas de riego, por dónde debo avanzar, cómo debo cambiar la perspectiva de la gente, no solamente salir a vender, sino cómo vender de alguna manera, cómo logro de alguna manera hacer agroindustria, proyectar una empresa que me tenga valor agregado.
Todas estas variables a través de la asociación, a través de poder construir lazos y redes de productividad en los agricultores y consolidar ese conocimiento en función de agregar, agremiar, ayudar, construir confianza en el conocimiento es muy importante. Entonces, yo supongo un ingeniero agrónomo que tenga la capacidad de hacer eso, de manejar esas comunidades, pero hacer recomendaciones de uso adecuado del suelo, no como lo que me tocó a mí en mi época, que uno salía con un decálogo a recomendar ditane y hacer ventas de agroquímicos. Y entonces, si yo le contara mi experiencia, en mi primer trabajo me dijeron, ¿usted tiene moto o no tiene moto? Y yo no, ¿tiene carro o no tiene carro? Hace ya 30 años más o menos, porque era lo que los únicos puestos que habían era de venta de agroquímicos, no había nada más, porque la productividad no era otra. Entonces, lo que quiero simplemente decirles, yo me imagino al agrónomo hoy reconociendo su entorno, recorriendo el territorio, aprendiendo la dinámica del mismo, entendiéndolo desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la calidad de nuestros suelos, identificando los problemas que hay en el territorio para poder abrirme un criterio y empezar a hacer recomendaciones con juicio, no a punta de solamente una recomendación física de qué cultivo o qué insumos se debe manejar. Y paso a la siguiente. El proyecto Utopía, desde que yo lo conozco, tiene unas ventajas enormes asociadas a la formación ética, a la formación personal, al enriquecimiento de valores, a la profundización y sensibilización de las personas para que generen esa mano y podamos tender manos y lazos de amistad y de liderazgo. Yo creo que eso finalmente es lo más valioso. Esas personas que están allí van a salir a convertirse prácticamente en la luz de muchos otros actores y que pues, de alguna manera confíen y generen confianza en los territorios de que es posible, que es viable, de que se pueden hacer las cosas bien. Y por eso yo creo que supongo yo que un agrónomo debe tener eso, más del proyecto Utopía, esa sensibilidad por tender la mano y que sea la manera de cómo ayudar a salir adelante a los demás. Y yo creo que eso ya ustedes lo han logrado cultivar, esa semilla la tienen muy clara y sus pupilos, mis colegas, con esa sensibilidad humana del servicio a los demás, con ese servicio a las comunidades, de ese desprendimiento de poder de alguna manera contribuir en el modelo de desarrollo de los territorios es determinante. Yo la verdad podría decir muchas más cosas, pero de pronto pierdo la objetividad por la misma cariño que le tengo yo al proyecto y esa condición del trabajo que ustedes hacen en el día a día de formar estos seres humanos que lo necesitan todo y seguramente con esa visión de cariño con el que están ustedes formando eso, lo que ellos van a entregar en sus territorios. Entonces, yo lo único que apuesto es por más bien que nunca dejen de estudiar, que nunca dejen de leer, que nunca dejen de investigar, que nunca dejen de ayudar y ese es el propósito que haría Utopía. No solo eso, en Colombia necesitamos muchas utopías de esa dimensión. Doctor, muchas gracias por sus palabras. Creemos que lo que usted nos ha dicho nos da muchos aprendizajes y sobre todo para nuestros estudiantes que en este momento lo están escuchando. Tenemos realmente una última pregunta. Sé que le había dicho antes que era la última. Las que quiera, yo tengo todo el tiempo. No me preocupe, las que quieran. Yo aquí puedo durar todo el día y no me preocupe por mí, que yo soy el más feliz en lo que yo pueda ayudar con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctor. El profesor Santiago Sáenz, profesor del programa, pues lo felicita por su brillante exposición. Y bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo será efectiva una verdadera reestructuración de la formación de profesionales que incluya la prioridad del agroecosistema Cuenca y la tecnificación del riego, pero con acompañamiento del sector público tan distanciado de la agricultura familiar? Mire, yo creo, eso es una pregunta muy buena, demasiado compleja a la vez, porque uno podría de alguna manera profundizar en esto mucho. Desafortunadamente tenemos en los territorios una aprehensión frente a lo público bastante más compleja de lo que se imagina, pero a pesar de todo, yo creo que es como la manera de empezar a interactuar, como por ejemplo a nivel académico empezamos a entender los territorios. Y hay instrumentos públicos como por ejemplo los planes de ordenamiento territorial, los famosos POTS, los famosos planes básicos de ordenamiento territorial, los famosos esquemas de ordenamiento territorial de acuerdo a la población.
pues muestran un camino que uno podría decir, hombre, ¿para qué le sirve a un estudiante saber esto? Yo creo que para mucho, porque es que de alguna manera la definición del uso del suelo, que está determinada en esos documentos, nos podría mostrar un camino y nos podría empezar a reducir el conflicto, la conflictividad del uso del suelo en los... Entiendo que, por supuesto, esa definición del uso del suelo está asociada a nuestros documentos y los consejos municipales son las autoridades máximas en definir ese uso del suelo. Entonces, cuando ya tenemos claro cuáles son los usos de conservación, los usos de productividad, los usos de desarrollo, los usos de expansión urbana y cada uno de estos, empezamos ya a entender, por ejemplo, que las partes altas son áreas en donde nosotros todo deberíamos colocarlo como en el centro y cómo de alguna manera desde el conocimiento empezamos a gestar esas preocupaciones. Esas áreas pueden empezar a ser prácticamente el sentido común de la cuenca. Es decir, si yo ya tengo claro qué no toco, yo ya tengo claro qué debo tocar. Ahora, ¿cómo logro que eso, Armando, me genere los bienes y servicios ambientales que yo necesito para hacer una productividad? Ya uno puede entender que yo tengo garantizada la conservación, voy a tener agua, luego voy a tener cómo distribuyo esa agua. Entonces empiezo a hacer algo que la norma determina el ordenamiento del recurso hídrico, que es un documento técnico que las corporaciones autónomas regionales tienen que hacer y empiezan a entender un poco cuál es la dinámica del recurso hídrico. Entonces, empiezan a hacer la distribución tanto para servicios, tanto para agricultura, tanto para ganadería, y empiezan a hacer esa distribución. Después de hacer la distribución, entonces yo ya sé qué tengo. Luego empiezo a incorporar el concepto de lo que denominan por allí algunas corporaciones los planes de ordenamiento y manejo de cuenca, los famosos PONCAS. En esos PONCAS, pues también hay áreas de uso, de conservación, de manejo, explotación, y deben alinear con los POTS. Entonces, fíjese que hay unos elementos que los estudiantes deben conocer, esas herramientas que conocemos, que van migrando con el tiempo y seguramente van cambiando, pero las que hoy tenemos dan lugar a entender los territorios y reducen el nivel de conflictividad. Y yo voy a decir algo, y aquí perdóneme que con la venia de los hermanos y todo el tema, porque este proyecto es tan valioso. Colombia acaba de salir, por decirlo de estas maneras, de un conflicto enorme social, de desigualdad social. Se suscribió un acuerdo de paz, hicimos unos acuerdos asociados a la agricultura, al desarrollo agrícola integral del país, pero si no lo hacemos bien, si no hacemos eso bien hecho, entendiendo los territorios, Colombia puede dar un paso hacia otro conflicto social que ya no es exactamente desigualdades sociales, sino por una conflictividad en el uso del suelo. Y eso nos puede generar a nosotros un nivel de conflictividad mayor, porque entonces vamos a empezar a competir por las condiciones de esos suelos y los bienes y servicios ambientales que estos generan. Y allí es donde vamos a tener un conflicto enorme asociado al agua, asociado al mal manejo de la misma y un sinnúmero de variables si no construimos inclusive profesionales integrales que tengan la capacidad de resolver conflictos y que tengan la capacidad no ayudar a profundizarlos, sino a resolverlos en el territorio. Entonces, un profesional integral tiene que tener esa capacidad de cómo esa conflictividad que va a encontrar en el territorio tenga la capacidad, o por lo menos los insumos o las herramientas necesarias para poder resolver esos conflictos en el territorio por el mal uso del suelo. Vamos a tener dinámicas sociales complejísimas asociadas al agua, complejísimas, dificilísimas, que este país no ha logrado entender qué van a pasar y tenemos que empezar a reducir esa conflictividad con una visión integral del desarrollo. Es que toco. ¿Cuál es la unidad de negocio en términos prácticos? Yo digo negociación. Si esta área es la más frágil de mi cuenca, ese debería ser el propósito de todos y esa es la que no vamos a... ¿Cómo me beneficio de los bienes y servicios ambientales de esa área? Bueno, ahí es donde todos tenemos que empezar a discutir cuál podría ser entonces la distribución para cada uno de los sectores para que todos en función de la cuenca lo podamos aprovechar. Pero no es privilegiando una condición o la otra, es equilibrando siempre el mensaje de que el uso sostenible de los recursos es la única posibilidad. No hay otra alternativa. Y yo les digo, hay problemas enormes en Colombia y se van a presentar muchos más, pero podríamos extendernos aquí. Yo me plantaría básicamente en, primero, que el estudiante conozca qué es la cuenca hidrográfica, sepa en dónde está, qué dicen los instrumentos de planeación, en este caso, porque como ustedes tienen un lema de aprender conociendo, ¿sí? Y eso es un poco lo que yo valoro, es decirle al estudiante qué significa un POT, por ejemplo, qué significa un plan de ordenamiento del territorio, qué significa esos instrumentos PONCAS, que yo tengo aquí más material, qué significa un ordenamiento del recurso hídrico, para qué sirve eso, cuál es el sentido de eso.
Y eso podría dar lugar a darle muchos más elementos al estudiante para que ayude en el territorio a leerlo y hacer alianzas estratégicas con quién, con la autoridad ambiental, en este caso con las corporaciones autónomas regionales, con los mismos municipios, con las unidades de planeación municipal, mil cosas, y esos elementos integradores hacen que el estudiante salga con una perspectiva mayor, mucho más amplia, y no necesita uno aprenderse de memoria cosas, porque esas figuras pueden cambiar en el tiempo, es el sentido lógico de cómo yo organizo mi territorio. Un alcalde, yo estudiaba ayer o leía al padre rector Carlos Gómez, y hablando de que tenían un alcalde, por ejemplo, producto del proyecto Utopía, en un Chamezán. Y pues que el eslogan de ese alcalde era: aquí hay campo para todos. Me pareció tan valioso el elemento del eslogan, pero en el sentido de que si aquí hay campo para todos, es campo, aquí cabemos todos, pero venga, hagámoslo bien. También puede ser, sí, hagámoslo bien. Y cómo nos ponemos de acuerdo en el uso de este territorio. Y yo creo que si el estudiante tiene claro para qué es el uso del suelo, qué es lo que tiene que integrar, le garantizo que habrá áreas en Colombia en donde sin tocar puedo tener tanto o más que tocando, porque el país no lo conoce mucha gente. Los beneficios de este país no los conocemos, no conocemos, no hemos caminado Colombia, hay actores que ni siquiera conocen las ventajas de los territorios. Entonces, lo que quiero simplemente significar aquí es que es tan valioso conocer, por eso es cuando yo digo conozca y adáptese a una condición. Mire, yo diciendo esto y mirando el proyecto Utopía, dígame quién más que estos estudiantes se han podido adaptar. Sí. Estos estudiantes son los que realmente son los reyes de la adaptación, porque han logrado sobrevivir a unas condiciones enormemente complejas. Ahora, les podemos colocar algunos insumos en conocimiento, qué belleza poder ayudar en eso, pero esos líderes sociales van a ser mucho más integrales que un profesional que está en la 45/30, porque conocen el territorio, lo manejan, lo entienden, saben dónde está, dónde nace el agua, cómo se distribuye esa agua, qué condiciones viene esa agua, cómo la puedo usar, cómo la puedo aprovechar, cómo ese agricultor que está ya vaciado en un riego por goteo, pues obviamente lo manejan, cómo optimizamos el recurso en función de la oferta y cómo empezamos a hacer ese trabajo comunitario de uso del suelo. Por eso le digo, esto es una sinergia que es muy importante que la aprovechemos, porque ahí está el conocimiento, aquí hay cómo es lograrlo, plasmarlo en el territorio, por eso el eslogan de ustedes es fantástico, porque los pelados están ahí aprendiéndolo, manejándolo. Ahora vamos y le preguntamos al alcalde de Chámeza, ¿cómo está su POT? Hagamos una tesis de grado así. Por ejemplo, ¿cómo está su POT? Alcalde, venga, usted es Proyecto Utopía, entonces usted muestra el POT, y entonces la universidad de su facultad de arquitectura, de su facultad de ingeniería, de su facultad de veterinaria, de su facultad de agronomía, empiezan a hacer un análisis, diga, venga, ¿cuál es su territorio? Venga, armonicemos este territorio, venga, pensémoslo a 20, 30, 40 años. ¿Y cuál es el área más frágil? ¿De qué manera podemos contribuir? ¿Cuál es el área productiva? ¿Cómo están los suelos donde yo estoy produciendo? ¿Estoy perdiendo capacidad orgánica de productividad de los suelos? ¿Los tengo que enriquecer? Allí puedo aceptar cultivos de qué condiciones, ganadería en qué condiciones. Y le ayudamos a un proyecto piloto como el alcalde de Chámeza para que ese POT o esa herramienta de planificación sea importante. Ahora, Chámeza no es solo el territorio de Chámeza. Ahora busquemos la Corporación Autónoma Regional de su jurisdicción y miremos cómo está el PONCA ahí alrededor de ese territorio, si hay un plan de ordenamiento y manejo de la cuenca, qué actividades están permitidas. Ahora, hay un plan de ordenamiento del recurso hídrico, venga, construyámoslo. Y eso podría ser un proyecto piloto muy lindo para que todos estos estudiantes que están del norte de Santander, del Catatumbo, del Putumayo, del Guaviare, del Bichada, del Meta, entendamos cuál debe ser la formación entonces en este tema ambiental. Porque el ciclo del agua lo conocemos desde que estamos en cuarto primaria. Entonces, pues obviamente es mirando más allá de este concepto. Perdónenme que me haya extendido, pero esto es todo un debate ahí alrededor de eso. No, es perfecto, doctor, no hay ningún problema. Además, 4 actividades es mirar hacia el futuro, mirar a los siguientes 10 años cómo estos estudiantes se van a formar como Utopía, no solo a través de los estudiantes, sino a través de todos sus recursos, de todos los recursos de la universidad puede impactar el territorio. La universidad está abocada justamente hacia ese cierre de brechas entre el campo y la ciudad, en cómo hacer para que Colombia realmente tenga una transformación agrícola
Por eso es estratégico que usted hoy nos acompañe porque nos está dando una visión clara de nuestro futuro, de ese contexto real que es el ambiente. Entonces, doctor, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos dio, por su generosidad. Estoy seguro que sus palabras pues nos van a iluminar un camino muy claro sobre este contexto ambiental, sobre todo pues el agua, ¿no? Que es el factor más limitante para la producción agrícola. Entonces, pues qué mejor que hablar de esto permanentemente. Usted me hizo acordar, Bueno, Cristian, perdón que lo interrumpa, me hizo acordar cuando yo llegué al instituto, recién nombrado como director general, tuvimos una dificultad enorme con los chigüiros en el Casanare. No sé si tú recuerdas, allá la mortandad de chigüiros fue sí, gigantesca y tuvimos un drama a nivel nacional, producto de qué, de una época de una sequía muy fuerte en ese territorio. sí, Aparecieron biólogos, aparecieron de todos los conceptos y todo el mundo tenía claro el camino. Y a pesar de todo, allí terminó la discusión. A pesar de todo, la solución integral y estructural no sé si apareció. Finalmente llovió y finalmente la unidad de gestión de riesgo del país hizo unos pozos profundos eh, y construyeron unas fincas, unos pozos profundos y tal vez se subsanó el problema. Yo diría, ¿cuánto tiempo ha pasado después de esa crisis en el 2015, aproximadamente 2013, creo que fue 2013? Han sí. pasado aproximadamente 7, 8 años y el problema no volvimos a saber y no entendimos el territorio, qué es lo que pasa y cuál es su dinámica, por qué está sucediendo eso, cómo la variabilidad climática de pronto nos puede estar castigando, cómo la productividad de esos territorios puede cambiar en función de lo que está pasando, cómo darle esos insumos a los estudiantes de que la climatología no es simplemente una materia para saber entender que la lluvia, luego la evapotranspiración, luego, no, cómo realmente esto está impactando. Y la variabilidad climática en Colombia es mucho más fuerte que la unidad de cambio climático, nos está Sí. dando durísimo y no estamos preparándonos para eso. Entonces la dinámica misma del pénsul y todo lo que ustedes están tratando de reformar, Cristian, yo creo que tiene que ir enfocada a esos análisis, tiene que ir buscando de alguna manera cómo la universidad aporta a leer esos territorios y cómo logramos entender a través de investigación con gente muy valiosa que ustedes tienen en la universidad, cómo logramos empezarle a dar respuestas a la gente y a esos funcionarios, a esos colegas que van a ir para los territorios, de que con un análisis claro de dos, tres variables, la gente empieza a entender, oiga, esto está pasando, tengo que empezar a cambiar, inclusive la misma posibilidad de generar los mismos cultivos en los territorios es probable. Le quiero decir que hay territorios en Colombia donde tosudamente hemos insistido en los mismos cultivos, cuando inclusive la condición misma del cambio que hemos tenido en los últimos años no da para sostener ese tipo de cultivos, sino migrar a otros cultivos. No tenemos la cultura, no tenemos el conocimiento, no tenemos quién esté ayudando. Si no es meta plata, entonces los paperos perdieron plata y vayan, cómprenle la cosecha a los paperos y cada momento tiene una crisis. Entonces los cafeteros, luego entonces los azucareros, los cañeros, los del biodiesel, los del no sé qué, y entonces todo es crisis, todo es producto de la crisis. Bueno, ahora que venga, negociemos la cosecha antes, contratos anticipados, que es lo que el gobierno ahora está haciendo. Sí, pero de pronto vino una helada y de pronto vino una granizada y de pronto vino algo y acabó con el cultivo y el contrato, pues nada, finiquitó. Entonces, ¿cómo lograr que el agrónomo incorpore variables de profundización en términos de climatología, de análisis climático, de cambio climático y cómo empezar a incorporar eso en el manejo del tema ambiental? Es determinante. Yo termino ahí diciéndoles que yo de verdad pudiera durar por felicidad propia muchos días aquí, pero lo que quiero simplemente decirles es que entiendo que el tiempo de estos aparatos es corto, pero cuenten conmigo para lo que necesiten y más en una tarea tan bonita como la que ustedes hacen. Doctor Omar, muchas gracias. Y pues justamente hablando de eso, pues quiero recordarle nuestro conversatorio el 25 de febrero y a todos los asistentes también. Vamos a estar con otros expertos justamente integrando estos conocimientos a muchos más en el marco del desarrollo rural. Y creo que es estratégico además hacerlo así. Entonces, pues, doctor, invitadísimo y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos y los esperamos entonces el próximo 25 de febrero. Estaremos pronto enviando los enlaces correspondientes y la publicidad correspondiente, entonces para que estemos muy pendientes. Doctor Omar,
Un abrazo y muchas gracias. Buen día. Gracias a todos, saludos a los colegas y que ánimo para adelante, que hacemos patria a todos. Un abrazo grande y a los hermanos una bendición y muchas gracias por todo lo que hacen. Bueno, chao. Dios lo oiga y muchas gracias, doctor. Buen día para todos. Hasta luego. Buenos días, muchas gracias.